Oyamburu, que es doctora con mención cum laude de la Universidad de Vigo, España, presidenta de la Asociación Argentina de Justicia Terapéutica, jueza de Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial La Plata, nos va a hablar de justicia terapéutica, nuevos desafíos en el servicio de justicia, humanizando la ley. Silvia. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer muy especialmente a Manino la posibilidad de estar hoy compartiendo y participando con todos ustedes, nada menos que por un plan estratégico para una futura ciudad donde se incluye a la justicia. Muchísimas gracias a los responsables también de Punto de Encuentro Pensar, a todo el equipo, gracias por estar acá. Y bueno, voy a tratar de alguna manera introducirlos en la justicia terapéutica. Hemos visto y ha quedado claro de todos los expositores que me han precedido que el sistema de justicia produce comportamientos y consecuencias que se inscriben en el sujeto destinatario. Esto está bien claro. El problema es qué consecuencias produce en el sujeto destinatario del sistema de justicia, positivas o negativas. La aplicación de la ley, al ser puesta en movimiento por el agente legal o el operador judicial, ¿consiguió la finalidad que se tuvo en miras con esa ley y con la aplicación de esa ley? La justicia terapéutica es una corriente que viene instalándose a nivel mundial. Nace con Westlake y Winnick en los años 90 en Estados Unidos, especialmente en el área de la salud mental. Y es el estudio de la ley como agente terapéutico. La ley como agente terapéutico, ustedes se preguntarán por qué. Se sabe, nos dice Soca 2006, que la palabra terapéutica se utilizó en lengua española en el siglo XVI, 1555, para referirse a una persona que cuida a otra. Hoy está aceptado que dos son las acepciones con las que comúnmente se utiliza. Una, para hablar sobre los efectos que puede producir o provocar una persona, un lugar, una cosa, o sobre los efectos o el tratamiento para paliar o curar una enfermedad. Pero entonces, ¿qué es la justicia terapéutica? La justicia terapéutica es un nuevo paradigma legal, sí. Está comprobado que responde a los presupuestos de Kuhn. La justicia terapéutica es una corriente filosófica y práctica. Fundamentalmente se basa en tres aspectos: la ley, los procedimientos y el papel o el rol que cumplen los operadores legales del sistema de justicia o no, de los jueces, defensores, fiscales, abogados, equipos técnicos. ¿Qué promueve entonces la justicia terapéutica? Que busca precisamente observar, analizar, elevar la calidad de la ley en su aplicación. ¿Para qué? Para lograr los resultados más beneficiosos posibles para los destinatarios del sistema, que en definitiva redunda en la familia de ese destinatario, de ese justiciable, y también en la sociedad toda. ¿Y de qué se vale para esto? Dijimos que es un paradigma, que es una corriente filosófica y práctica, un nuevo paradigma. Se vale de la incorporación de la evidencia científica a las decisiones judiciales,
en esta revisión de roles partimos de que el juez sabe el derecho, pero no sabe de psicología, no sabe de medicina, no sabe de psiquiatría. Entonces debe valerse y debe incorporar en las decisiones jurídicas los conocimientos y la evidencia científica y los aportes interdisciplinarios. Fundamentalmente porque la justicia terapéutica no solo pretende componer o mirar o observar el conflicto jurídico, sino la causa que produce o que ha producido, o las causas que han producido ese conflicto jurídico o ese conflicto que se trae al tribunal. Por ejemplo, muchos de ustedes sabrán, que una de las evidencias que ha avanzado en Latinoamérica, comenzó en Canadá, en México, en Chile, son los tribunales de droga. A través de los tribunales de droga, ¿qué demostramos? Que realmente muy poco puede cumplir su finalidad la medida, cualquier pena de prisión, en una persona adicta o comprometida con las drogas, sobre la cual no se trabaje su adicción. Es decir, sabemos que si no nos enfocamos en ese conflicto subyacente al delito, esa persona cumplirá el tiempo de prisión, volverá a la libertad y seguramente caiga en las drogas y nuevamente repita en el delito y así sucesivamente. Por eso, la importancia de trabajar y de considerar el conflicto subyacente. Para eso, ¿alcanza solo con el derecho? No. ¿Qué quiere decir? ¿Que los jueces, defensores, fiscales debemos ser trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras? No. Debemos aprender a incorporar la evidencia científica y los conocimientos de la interdisciplina a través, por ejemplo, de las pericias, de la incorporación de las pericias del saber, del resto de los saberes, al expediente, porque sabemos que el expediente es una persona y que esa persona tiene detrás una conflictiva social que irremediablemente está atravesando y está condicionando ese conflicto jurídico. Les voy a referir 2 o 3 experiencias y aplicaciones como para ver cómo en la práctica llevamos estos postulados. Siempre desde la idea del papel, no solo del derecho, sino del sistema de justicia y de todos los agentes legales. Insistimos con todos los agentes legales y en la revisión de los roles, porque no necesariamente, como decía muy bien el doctor, nos estamos refiriendo a conflictos judicializados. ¿Por qué? Porque no necesariamente la ley va a actuar sobre el conflicto que viene al tribunal. Y si hablamos desde un abordaje terapéutico, es decir, la justicia terapéutica ni boga para que el conflicto no se judicialice, pero también no puede dejar de descuidar la anticipación a la judicialización. Es decir, como solemos ver en las escuelas, en los diferentes efectores comunitarios, donde se trabaja o se puede trabajar la anticipación. Escuela, salita del barrio, municipalidad. En el Juzgado de Menores de Florencio Varela, cuando estaba a cargo del juzgado, llevamos a cabo una experiencia basada en los postulados de la justicia terapéutica. Esta experiencia consistió fundamentalmente en aplicar medidas alternativas a la privación de la libertad, pero en base a una metodología de trabajo que consistió fundamentalmente, en primer lugar, en constituir
una red de trabajo, red intersectorial, que implica un trabajo, un conocerse con el comisario, la directora de escuela, con el psicólogo, una red comunitaria con contenido real. Una red se construye desde el conocimiento cara a cara con el otro. No sirve el oficio judicial y no sé quién lo recibe y hacia dónde va. A partir de este trabajo en red, donde participó la Municipalidad de Florencio Varela, la Dirección General de Escuelas, la Iglesia, las sociedades de fomento, llevamos adelante este programa, como decía, con una metodología de trabajo y donde aplicamos determinadas estrategias y técnicas, fundamentalmente considerando que la imposición de reglas de conducta a esa persona menor de edad responsable de haber cometido un delito se iba a construir en base a las potencialidades individuales del chico, familiares y comunitarias, teniendo en cuenta fundamentalmente los diagnósticos de riesgo y fundamentalmente que fuera el chico quien mismo participara en la imposición de las reglas de conducta. ¿Por qué? Porque sabemos, y está comprobado, que cuando uno participa en una decisión, seguramente que la va a cumplir o va a tender a cumplirla de manera más favorable. Es así que a partir de esta red de trabajo y de un diagnóstico situacional, ¿qué detectamos? Que la mayoría de los chicos no tenía un referente que lo pudiera contener. Casi todos los chicos, mamás jefas de hogar, cuando estaba la mamá, cuando no tenía que trabajar familias desintegradas, deserción escolar. Entonces implementamos lo que se llamó una lista de tutores. Lista de tutores en el cual participaba en la confección la municipalidad, las unidades de fomento, las salitas de salud, y que era conformada con gente del barrio que se ofrecía previa capacitación en derechos del niño y principio de reserva, y posteriormente con un incentivo que apoyaba a la municipalidad fundamentalmente para que esa persona cubriese los gastos de oficiar de tutor de este chico. ¿Para qué? Para ser un acompañante afectivo, un acompañante terapéutico del chico. Era quien, primero, pertenecía al mismo barrio, conocía al chico, sus familias, sus pares, y era el que hacía de lazo entre el juzgado, el barrio y este chico. Les puedo decir que el programa funcionó varios años, pero en realidad, bajo monitoreo y con un seguimiento externo para evaluar estrategias y resultados, formalmente tuvo un seguimiento de 3 años. Y de ese seguimiento pudimos constatar que de un 67% se bajó a un 13% el índice de reincidencia de estos chicos bajo programa respecto a la repetición en el delito. Piensen que estamos hablando de una nueva revisión más allá de la ley y de los procedimientos. Está claro que siempre aplicando un procedimiento de respeto de las garantías y derechos de cada uno de estos chicos. Y como nota fundamental, les decía, la participación de los chicos en la confección de las reglas y trabajar especialmente con la adherencia del chico al cumplimiento y a la prevención del incumplimiento de las reglas. Les puedo asegurar que más allá del resultado en cuanto al índice de reincidencia, lo más importante
es que cada uno pudo construir un proyecto de vida digno. En definitiva, hasta ahora vemos que todos los que estamos acá hemos coincidido en la necesidad de revisar el rol de todos los operadores de la justicia y también de todas las instituciones y organismos que se encuentren comprometidos dentro de una comunidad. Otro ejemplo es el estudio del perdón, una investigación que realizamos. Se sabe que el perdón en los últimos años ha tomado mucho protagonismo en cuanto a todo lo que se refiere a la justicia restaurativa, es decir, la inclusión, la importancia de la inclusión de la víctima dentro del proceso penal, de la voz, de la escucha y de la respuesta a la víctima. Hicimos un estudio en base a lo que propone Casuolo con respecto al perdón a sí mismo, el perdón a otros, a situaciones, a creencias o atribuciones que se realizan atribuyendo a un poder superior, el destino, Dios, la mala suerte, en privados de libertad. Sabemos por Peterson qué es el perdón, o qué significa, o qué implica, o qué acarrea el perdón a uno mismo. A dejar de lado el resentimiento, a aprender y a poder aceptar que esa persona que cometió un delito ha cometido un hecho objetivo que es imputable solo a él, no al otro, no a la mala suerte, no a Dios. Y a partir del perdón a sí mismo es la posibilidad o la apertura para poder comprender el daño que se le ha hecho al otro, es decir, a la víctima. Y sabemos además que en definitiva, entre todas las finalidades y hablando de, o diciendo, refiriéndonos a una definición lineal, la finalidad de la intervención del derecho penal va a ser que esa persona asuma el delito que cometió, comprenda, asuma en el sentido de responsabilidad, comprenda el daño que hizo a otro y ¿para qué? Para fundamentalmente no volver a repetirse en el delito. A partir de este análisis del perdón, ¿qué nos dice la evidencia científica? La importancia, por ejemplo, en la ejecución de la pena, de trabajar estos contenidos, por ejemplo, como decíamos, para que la persona, disculpen, no vuelva a repetirse en el delito. Y yo no me vuelvo a repetir en algo cuando acepto que el único responsable, si me repito, soy yo. No es mi mala suerte, mi situación. Y a partir de ahí puedo comprender el daño que hago y además se sabe también que el perdón a sí mismo, ¿qué genera? Conductas prosociales, genera amabilidad, genera apego a la ley. Entonces, este es un ejemplo sobre cómo la justicia terapéutica aporta herramientas para poder abordar los casos de manera interdisciplinariamente. Bueno, ya nos vamos. Por un minuto. Me voy y dejo lo de indicadores de la justicia terapéutica. Entre ellos me parece importante rescatar la importancia de la obediencia a la ley y que la imparcialidad, la neutralidad y la objetividad son variables esenciales para medir la confianza en la justicia, como la participación, el trato digno, las necesidades, las inquietudes. Como decían los Grajales, el doctor Grajales, por ejemplo, el trato que se manifiesta a través del lenguaje, de la formalidad, es decir, tratar al otro como igual, son estrategias que hacen a la confianza en la justicia, a la legitimidad institucional y a la conformidad con el derecho. Me voy
diciendo, me parece muy interesante recordar la parábola del juego de Bourdieu, cuando dice, el campo jurídico debe abordarse desde su complejidad. Es un espacio social donde juegan muchos actores y muchos pugnan por el poder, o todos. Pero este campo, este espacio jurídico, está atravesado fundamentalmente por dos elementos, el capital. ¿Y qué es el capital? El capital es el conocimiento, es el lenguaje, son las formas, es el conocer la ley. Y el otro elemento es el hábitus, es esa estructura estructurante, es lo que traemos, son las prácticas sociales, ¿sí? Como vamos aprendiendo a jugar. Ahora está claro que en un juego el que conoce las reglas es el que seguramente tiene más posibilidades de ganar. Me parece que el desafío dentro de este nuevo rol, que acá les había hecho un listado, sobre qué debemos considerar en este nuevo rol de la justicia, debe ser que tenemos que pensar que este juego lo tienen que ganar los justiciables, no los agentes legales o judiciales. Y en ese cambio de la mirada, entender que el nuevo juez, el nuevo defensor, el nuevo fiscal, ya no debe hablar del interés por el sujeto procesal, sino por el bienestar de la persona. Debe haber una no más despersonalización de la parte, porque le damos relevancia a la persona. La comunicación debe ser abierta, el lenguaje sencillo y claro. Hay que ser sensible a las necesidades, participativo y empático. Utilizar sanciones y recompensas, fundamentalmente si hablamos de punición, y el actor debe ser proactivo, involucrarse. Y me voy con 3 conceptos. Está claro que debemos apostar a la capacitación continua, a este tipo de encuentros, de espacios de reflexión. Los problemas sociales cambian constantemente. Debemos estar preparados, debemos apostar a la capacitación. También debemos fomentar el espíritu colaborativo. Este es un espacio que lo muestra. El espíritu colaborativo que no pasa solo por encerrarnos y encorsetarnos como agentes solo del derecho, ni solo de la institución justicia. Y por último, debemos evitar la tibieza. Hoy a la justicia ya no le debe alcanzar con ser honestos. Debemos ser agentes comprometidos en lo que hacemos cada día. Y aunque pensemos que con nuestra acción no vamos a cambiar el sistema ni vamos a modificar la justicia, como dice la Madre Teresa de Calcuta, con nuestra gota, con esa acción de cada día, seguramente que esta sociedad ya no va a ser la misma sociedad. Muchísimas gracias. Excelente.